Gracias. Primero mencionar que la racionalidad económica se refiere a un escenario donde se promueve la competencia económica. Esta competencia económica resulta como un escenario que favorece tanto a los competidores como a los consumidores, en el sentido donde se vuelve mucho más accesible el precio en un mercado, el mercado que sea. En este caso estamos hablando de un mercado financiero, crediticio, en el sentido de los bancos, entonces el precio se refleja como la tasa de interés. En este mismo mecanismo, el objetivo es que esta tasa de interés sea lo más baja posible para los consumidores. Esto para poder volver mucho más accesibles los créditos y entonces los consumidores puedan acceder a ellos de una mejor manera. Los bancos compiten entre sí para, en un escenario de racionalidad económica, de perfecta competencia, si quisiéramos llevarlo a un extremo, para ofrecer este precio a una menor tasa posible. La tasa de referencia es la del Banco Central. Todos los bancos colocan sus tasas a partir de ella, la menor siempre siendo la del Banco Central. En la gráfica de la diferencia entre... Sí. En esta gráfica de la diferencia... Perdón, aquí. De la diferencia entre la tasa de interés por préstamos, esta diferencia es respecto al Banco Central. ¿Qué significa? Que al ser los puntos porcentuales siempre positivos, muestra que siempre el Banco Central va a tener su tasa de interés la más baja del mercado, la más baja posible, siendo el prestamista de última instancia. Aquí lo que se observa es que una mayor diferencia significa que el costo por esta liquidez para los usuarios es mayor. Es normal que exista una diferencia positiva e históricamente con estos datos desde el 2019 se observa de un promedio alrededor de 7.5 puntos porcentuales. El que suba alrededor de 3 puntos porcentuales a partir de la publicación de la circular da indicios de un comportamiento artificial que ya permite establecer ese precio que ofrecen los competidores a uno superior al de mercado. En competencia perfecta, el precio por encima de su costo marginal es una situación donde los competidores se pueden adquirir markups y pueden recibir beneficios adicionales, a diferencia de seguir compitiendo donde el precio se iguala a su costo marginal y en un escenario de perfecta competencia no habrían beneficios. Al ser un mercado donde hay tres participantes con una gran participación, en este caso Finyaja y BBCY siendo el primero y el tercero en cuanto a participación de mercado, puede llegar a funcionar este mercado de manera oligopólica. No obstante, se debería reflejar de la misma manera un precio que se acerque a este costo marginal como se observa con el promedio histórico, y este salto tan abrupto en un lapso menor a 6 meses puede evidenciar esta colocación artificial del precio sobre el costo marginal, y puede ser el mecanismo del mercado que diferencia un escenario de competencia versus uno de colusión en este caso. También podemos ver con el comportamiento de la volatilidad cómo disminuye esta volatilidad que se encontraba alrededor de casi 0.25 desviaciones estándar, pero en este mismo lapso disminuye. La volatilidad en el mercado, de cierta manera, también refleja este dinamismo en un contexto de competencia, y que disminuya puede significar que para estos dos competidores con alta participación, pues que existe este margen acordado, como mencionó mi compañero, a través de los códigos, que se establezca en un nivel mucho mayor, mucho más ajustado y de un escenario de menor dinamismo respecto a un mercado competitivo, en lugar de ser un mercado pues sincronizado como se refleja en este caso. Muchas gracias. Una de continuidad. En el cuadro donde presentan los coeficientes de correlación, gracias. El periodo en el que los calcularon fue el periodo completo
o hicieron la separación del periodo previo y el periodo posterior. Este es el periodo completo. Este es el periodo completo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Carlos Ahumada de Mijares, abogado. No sé si pueden ir al principio de donde transcriben el artículo. Ahí, digo, en toda la presentación está muy elaborada la parte del efecto de la conducta, el efecto que tuvo la conducta en el mercado. No sé si hayan hecho algún análisis que tal vez me pasó a mí, pero del objeto, ¿cuál fue el objeto de la conducta? ¿Es algo que se analizaron o se enfocaron nada más en la parte de efecto? O sea, el objeto, ¿te refieres al motivo de la colusión? Sí, la finalidad, pues, de la conducta, no tanto de la... O sea, en la colusión ya estás asumiendo que fue una colusión, ¿no? Pero normalmente el análisis hace las dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué los agentes económicos decidieron actuar de alguna manera? Y luego el efecto, que es, ya que decidieron actuar de esa manera, ¿qué pasó en el mercado? ¿No? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Digo, es nada para ver si hicieron algo de eso y si no, está bien, ¿no? En el ámbito económico hay incentivos para coludirse por parte de dos o más agentes, en este caso dos, siempre y cuando se muestren beneficios a cierto plazo temporal que superen la penalización por coludirse o el riesgo a caer en esta visualización de que hubo una práctica anticompetitiva de por medio. En este caso, al ser dos agentes con altas participaciones de mercado en una economía donde hay pocos competitivos relativos a otros mercados, los beneficios pueden ser muy altos. Y como se muestra aquí, pues esta disposición de imponer las tasas superiores al nivel competitivo o al nivel óptimo, como se mostraba incluso en el diagrama, pues puede beneficiar a ambos competidores. El que en los códigos muestren este umbral de coordinación, pero más allá del umbral de coordinación, un margen establecido fijo, no solo que se ve reflejado posterior en la menor volatilidad, sino que también esto da incentivo a estos agentes a llevar a cabo estas prácticas para adquirir beneficios propios posteriores que pueden reflejarse en mayores beneficios económicos y financieros a partir de una mayor tasa impuesta en el mercado. Gracias. Y otra pregunta más. Digo, proyectaron, está el tema de los códigos, del algoritmo y todo eso. No sé si pudieran elaborar un poquito más en la parte, como está ahí, la definición de la conducta es un contrato o acuerdo entre competidores para llevar algo, ¿no? Para hacer una de las conductas prohibidas por la ley. No se pueden elaborar un poquito más en el caso concreto, ¿cuál es la evidencia de que hubo ese acuerdo entre los dos bancos? Bueno, como tal no existe un correo o algo que detone o que diga que efectivamente hubo una colusión explícita, pero derivado de los mismos algoritmos se puede concluir que sí hubo una colusión tácita. ¿Por qué? Principalmente porque en los códigos de ambas instituciones únicamente hacen referencia a la tasa del otro banco, sin considerar a los demás competidores del mercado. Y entonces de ahí, y siendo que encontramos esta información en ambos códigos, podemos concluir que sí hubo una colusión tácita entre ambas instituciones. Y ahora, por eso tomamos como precedente este documento que emite el DOJ, me parece hace un par de semanas, en el que refuerza y en el que hace un par de años deroga
su criterio sobre las prácticas monopólicas absolutas y la necesidad de quizá o no probar una acción concertada. Y vemos alrededor de las jurisdicciones del mundo esta inclinación a decretar a las prácticas monopólicas absolutas, como lo hace la autoridad mexicana, como ilegales por sí mismas. Más allá de los efectos o el objeto que pueda tener, se determina la pregunta si hubo o no colusión. Entonces hay una práctica monopólica que, más allá de los efectos, es ilegal por sí misma, como lo hace la autoridad mexicana y como lo hace, y se puede dar a entender que lo hace la Comisión de Yajalón, porque en el artículo establece, se consideran ilegales, que es muy similar a la redacción del artículo en México o para la autoridad mexicana. Ahora, el DOJ hace este análisis dentro del documento para establecer una acción concertada, que en inglés se llama un concerted action, que es lo que hace alusión a este contrato, convenio, arreglo o combinación. Acción concentrada, dice el DOJ, con que haya un intercambio de información entre competidores, ahí tienes lo suficiente para entablar una acción concertada y por ende una práctica monopólica absoluta. Es decir, el intercambio de información entre competidores por sí mismo ya es una práctica monopólica absoluta. Entendemos que este intercambio de información entre competidores se da en virtud de la circular. No nos metemos en la ilegalidad o no de la circular en términos de competencia económica, pero sí decimos que desafortunadamente, por motivo de la circular, incita puntos de contacto entre competidores que siempre son un foco rojo en términos de competencia. No es un determinante para establecer o no una práctica monopólica, pero lo que sí es determinante es, y como lo dice la guía de la Autoridad Mexicana para el Intercambio de Información, establece dos supuestos cuando hay intercambio de información por mandato de una regulación. Dice, uno, puede haber abuso del intercambio de información, o dos, que en virtud de la información que se comparte por motivo, en este caso de la circular única bancaria, existe la comisión de una conducta anticompetitiva. Y es lo que estamos demostrando, que existen elementos objetivos para determinar que en virtud de la circular única bancaria se entabla un punto de contacto por virtud de la normatividad otra vez, pero en virtud de esta información que se comparte, existe una práctica monopólica absoluta porque los agentes económicos fijan, elevan, concertan o manipulan el precio de venta, en este caso de las tasas, en virtud de la información que se comparte. Y para concluir, la colusión como definición es este intento colectivo entre empresas para cobrar un precio mayor, en este caso la tasa es mayor. Y para ello no necesariamente se requiere una cooperación, como el caso de la colusión tácita. Incluso cuando sí se visualiza la palabra literal coordinación dentro de los códigos, no necesariamente se requeriría para darse a entender como una colusión. Sucede esta colusión a pesar de la tentación de que si se baja un poquito este precio, el competidor, que uno de los dos que se coluden, podría abarcar el resto del mercado. No obstante, aquí, de forma que es un mercado muy líquido y muy dinámico, como este juego dinámico se repite casi de manera infinitamente como se modela en este tipo de escenarios, estas firmas tienen incentivos a mantener el precio artificialmente alto y coludiéndose. Es por eso que también el margen inicial, como le llaman en los códigos, se mantiene fijo. Creo que es muy importante señalar que este acuerdo, razón de la pregunta, se materializa en el código. Y se materializa dado que tanto Finyaja como BBCY monitorean mutuamente en tiempo real las tasas de interés del uno del otro. Y toda vez que no tiene razón que que Finyaja monitorea en tiempo real la tasa de BBCY al tener una participación bastante menor al mercado. Entre los dos suman una participación del 44.9 y no tendría algún sentido que un competidor, en vez de fijarse únicamente entre todos los competidores y en la tasa del Banco Central, se fije únicamente en un competidor con menor participación. También, como última cosa para aclarar de lo que dijo aquí mi compañero, es que Finyaja y BBCY no son competidores directos, ya que uno es el principal competidor, es el principal agente económico y el otro es el tercero. Entonces ahí también se refleja cómo es algo mucho más focalizado que puede materializar la colusión.
Nada más por último, unando este punto, es suponiendo sin conceder que la práctica monopólica absoluta no fuera ilegal por sí misma en Yajalón, lo cual sí es por la interpretación de la ley, en este mismo documento del DOJ, del Statement of Interest, te habla de, ok, suponiendo que se tiene que analizar si la práctica es o no ilegal, como sucede en las relativas, se tiene que analizar la causa y el efecto o el antes y el después que tuvo en el mercado la conducta. Y como explicó Andrea, sí existe un efecto dentro del mercado o un cambio dentro del mercado comparado antes y después de la colusión, y por eso lo dividimos en tres. Hay tres momentos. Cómo funciona el mercado, cómo funciona la dinámica del mercado antes de la colusión, cuando se da la colusión y el efecto que tiene la colusión en el mercado. Existe un efecto negativo en el mercado al elevar las tasas y por ende se puede, si estamos en el argumento de argumentar la racionalidad o argumentar la ilegalidad de la práctica, se argumenta que la práctica tuvo un efecto negativo en el mercado y por ende en el consumidor y por ello es ilegal. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Soy Carlos García, soy de la autoridad investigadora de la COFES. Cuando hablan de autoridad investigadora, como que tengo como un deber de examinación profunda, si me permiten mis colegas. Voy a plantear 3 preguntas complejas que pueden tener varias respuestas. A la primera, les voy a poner un ejemplo. Han visto que en los supermercados generalmente hay ciertos lugares en donde ponen el ticket de, por ejemplo, si van al City Market, ¿no? Y ven, precio del aguacate del Walmart y está el ticket ahí. ¿Eso sería ilegal? O sea, que la Comer monitoree el precio de cuánto cuesta el aguacate en el Walmart. No. Si yo voy en la calle y de repente, por ejemplo, aquí en Revolución, que disfrutaron el tráfico seguramente para venir a esta comisión, como al menos fue el caso de varios, hay varias gasolineras, ¿no? ¿Qué tienen ahí en la gasolinera? Los precios. Son públicos. Podemos comparar el precio de la gasolinera que está al lado del viaducto y la gasolinera que está acá atrás. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de situaciones en las cuales la gasolinera A puede ver el precio de la gasolinera B y el caso que ustedes nos están exponiendo ahorita, que están argumentando como que existe una posible colusión? En otras palabras, ¿es un comportamiento líder-seguidor o es una práctica monopólica absoluta? Y de ser el caso de un líder-seguidor, ¿es ilegal o no? Primera pregunta. Diferencia entre el monitoreo de precios y la colusión, una práctica monopólica absoluta. Y Andrea va a explicar la parte económica y más o menos entender que contraviene la lógica del mercado, la conducta tanto especialmente de Finyaja y también de BBCY. El monitoreo de precios evidentemente no es ilegal. El monitoreo de precios debe de suceder para que un mercado pueda funcionar y para que se pueda dar una guerra de precios. Es la base para una guerra de precios que haya monitoreo de precios entre los mercados. Ahora, no es lo mismo y es importante aquí volver a traer a colusión el precedente de los vendedores de pósters en el mercado de Amazon Marketplace. No es lo mismo que el vendedor monitoree los precios de sus competidores y haga una racionalidad de sus ventas, de sus costos, de sus pérdidas y del monitoreo de los precios para establecer su precio, a que establezca un algoritmo en virtud del cual coaligado con sus competidores, establezca los precios artificialmente en virtud de ese algoritmo. A ver. Sí, de entrada, los escenarios donde se puede facilitar la colusión son escenarios donde hay una mayor concentración de mercado, o sea, un menor número de empresas, donde hay mayor simetría en las firmas, como se muestra en este caso. Incluso en los escenarios de las páginas de celular que se muestran en el caso, son básicamente productos homogéneos, donde hay también altas barreras de entrada en el mercado, es donde también se puede dar un escenario de mayor facilidad para la colusión. Y también incluso en escenarios y en mercados donde hay mayor transparencia, se puede dar una mayor colusión. Es más fácil visualizar la operación, es más fácil ver el precio del rival
y el castigo de desviarse será entonces mayor, así como la amenaza va a ser mucho más creíble de ser castigado. Entonces, por eso se puede dar de mejor forma la colusión. Entonces, habiendo dicho eso, la gran diferencia entre la parte legal de ir monitoreando los precios de los competidores, es normal monitorear los precios, de esa manera se puede competir. No obstante, en un mercado competitivo, el modelo a seguir es el que establece Bertrand, donde el precio es igual al costo marginal. De esta manera, pues la competencia perfecta puede minimizar ese precio de la mejor forma en un escenario donde las firmas no incurran en pérdidas. Sin embargo, sí se observe el mejor escenario a favor del consumidor o un mayor excedente del consumidor en este sentido. En el escenario de firma líder, firma seguidora, aquí no se observa tan claro este concepto, dado que como es simultáneo, no necesariamente se establece una en función de la otra posterior al establecimiento de otra. Son simultáneas ambas. Entonces, en este sentido, no necesariamente se observa este escenario, pero sí un escenario donde el precio es superior al costo marginal. Entonces, este monitoreo de precios es normal. Lo que no es normal es... Lo que no es normal es, en este caso, que los argumentos que utilizan en el código es únicamente para el caso de Finyaja. Es incluso más raro porque Finyaja es la firma más grande en este mercado. Entonces es raro para ella que monitoree únicamente que monitoree obviamente al Banco Central y que monitorea a otros competidores, pero ¿por qué únicamente al tercer competidor dentro del mercado y no a los demás? Ahí es donde entra la gran duda, porque se puede monitorear, pero si vas a monitorear a los competidores, deberías de monitorear a todos, incluso al que tiene una segunda participación en el mercado. Y por el otro lado, para BBCY sí es normal monitorear a sus competidores superiores para poder volverse competitivo en ese aspecto y tener participación de mercado, pero también en su caso solamente monitorea a la del otro banco y no a los demás. No lo dije, pero soy abogado. No lo dije, pero soy abogado y pasante de economista, como creo que todos los abogados que trabajan temas de competencia y viceversa. Ok, muchas gracias. La segunda, ¿cómo ocurre el intercambio de información? Por lo que han estado comentando, creo que lo que plantea la autoridad investigadora es que el problema reside en esta circular única bancaria y que ese es el vehículo del intercambio de información. Pregunta es, si en la regulación de Yajalón existe la posibilidad de que haya banca abierta y datos abiertos, cualquier banco, cualquier otro participante del mercado podría acceder exactamente a la misma información. Entonces, ¿cómo se sustenta la hipótesis de la existencia de un intercambio de información entre estos dos bancos con los algoritmos ICES que se está originando de lo que nos está dando la circular única bancaria? Segunda pregunta. Bien, pues creo que la circular única bancaria, como menciona Andrés, es un punto de contacto entre ambas instituciones, lo que pues siempre puede propiciar que se dé una conducta monopólica o anticompetitiva. Y en virtud de esto es que se tuvieron que intercambiar la información, sí, por un mandato de ley, pero luego también en los códigos, ahí se está dando un intercambio de información tácito, porque está haciendo referencia a la tasa del banco X o Y, o Finyaja o BBCY, del día anterior, y entonces está habiendo un compartir información tácitamente, que es lo que produce que el mercado actúe de esta manera tan irregular. Y es diferente, y la autoridad mexicana también publica hace menos de un mes un estudio que dice Estudio de Competencia y Libre Concurrencia en los Servicios Financieros Digitales, donde habla mucho de esto que acaba de mencionar, de la banca abierta y de las finanzas abiertas. Es la publicación de los datos, pero a través de un tercero, a través de una API, que es un tercero independiente que recibe los datos de los... Esto obviamente para limitar el punto de contacto entre los competidores. A través de un tercero independiente que recibe los datos, redacta los datos y por ende comparte con los competidores.
Esto es un sistema de banca abierta que además tiene que tener una autorización explícita del usuario de compartir sus datos, lo cual se puede poner un poco en duda si a través del contrato de adhesión que se presenta como anexo en la respuesta al requerimiento de información, tiene realmente un consentimiento de los usuarios a compartir su información. 2, este esquema de finanzas abiertas que muchos países han implementado siempre es en beneficio del consumidor y o más bien tiene como objetivo darle ofertas personalizadas al usuario y al competidor, y nunca tendría como efecto que se publiquen los datos o que los competidores se compartan los datos para elevar las tasas entre sí, y más negando el acceso a esos datos a un competidor que en este caso es Trapesa. Pasamos a la última pregunta y tendrán 2 minutos para responder. Ven que haya monopolizado. Me voy por la última nada más. Están citando mucho y refiriéndose mucho al caso de colusión algorítmica que se resolvió en Estados Unidos en el DOJ. Y no sé si podrían explicarme por qué ese caso resulta aplicable al funcionamiento de los algoritmos cuando lo están exponiendo el diagrama de flujo. Es decir, ¿dónde se materializa esa situación que ocurre en ese caso del DOJ? En este caso en lo particular, a partir del funcionamiento de los algoritmos. El diagrama de flujo es meramente ilustrativo, simplemente para explicar cómo en este caso los cuadrantes rojos reflejan el acto colusorio y cómo, por ejemplo, para el lado izquierdo, en el caso de Finjaja, si no fuera real que las tasas son iguales, en este sentido, cada banco tiene su propio costo marginal al que igualar su tasa de interés, su precio en el mercado de manera competitiva, entonces entrarían en esta guerra de precios, lo que es una señal de un mercado competitivo. Pues entonces es este diagrama, este ciclo, donde se regresa a calcular la óptima, pero ya ahora en función de los otros. Simplemente una ilustración para reflejar el mecanismo que hay detrás de este comportamiento, que da a entender por qué no es competitivo o por qué realmente no es beneficioso para el consumidor al entrar en el círculo que terminaría hacia la guerra de precios. Ahora, ya en términos de este caso en particular. Y justo de lo que decía Andrea, en términos de este caso particular, pues es que se materializa la colusión. En vez de calcular una tasa a través de una guerra de precios, se va por el lado izquierdo, donde a través de la colusión, y ese es el algoritmo, el cuadro de abajo, ahí está el algoritmo donde a través del algoritmo se calcula la tasa óptima, donde se establece la tasa y se regresa otra vez al mismo círculo todos los días, en vez de acudir a una guerra de precios, donde se hace un cálculo, como ya explicamos, como se debe hacer en un mercado competitivo y no con base en un algoritmo donde se establece además un margen inicial que no cambia para establecer la tasa del banco, pues. Gracias, sus 2 minutos han terminado. Pasamos a la parte de conclusiones, donde tendrán 5 minutos para concluir si es que lo desean y también para que el jurado les retroalimente en su caso si también quieren señalar algún comentario, y ya pasaríamos a la deliberación. ¿Quieren mencionar algo como a manera de conclusión? Si no, pasamos a la conclusión de parte del jurado. Bueno, los elementos expresados anteriormente constituyen esta práctica monopólica absoluta, y esto se evidencia toda vez en el grado de correlación entre las tasas de Finjaja y BBCY, toda vez que estas se parecen mucho más que la relación que deben de tener con las tasas que fije el Banco Central. Estos elementos constituyen el dictamen de probable responsabilidad preparado por esta autoridad para que el Pleno en su debido momento procesal dictamine la responsabilidad o no de las instituciones bancarias Finjaja y BBCY, en lo sucesivo las investigadas.
Yo creo que repetir todos nuestros alegatos sería marearlos un poco. Como no llegaron, creo que pudimos abonar y dejar claro todos los argumentos. Pero, pues sí, para nada más recapitular todo, pues sí, la autoridad investigadora considera que existen los elementos objetivos suficientes para determinar que existe un acuerdo entablado en la fracción primera del artículo 62, donde dos competidores fijan precios en virtud de un algoritmo, y que ese algoritmo es la materialización de la conducta. Ya abundamos en los efectos que tuvo la conducta en el mercado y también del objeto o de la racionalidad de por qué dos competidores, en este caso Finjaja y BBC, se coaligarían entre sí. Y yo creo que eso sería todo de nuestra parte. Digo, nada más concluir que conforme a lo anterior, sí, sería todo. Ok, muchas gracias. Entonces pasamos con el jurado. Si tienen algún comentario, retroalimentación, algo que quieran hacerle saber al equipo. Aprovechamos que el micrófono está de este lado. Además de que son unos caballeros, por supuesto. Muchas gracias, chicos. Una presentación, les puedo decir, bastante incluyente. Me gustó mucho el tema de que hayan participado todos. Eso habla muy bien de la preparación y de la integración y la colaboración en el equipo. Ahora, en la parte sustantiva, mi comentario, aquí sí es a nivel de equipo, ¿verdad? Perdón, déjenme consultar. O es como si le hablara a la autoridad investigadora. Como quiera. Muy bien. No hay que dar ninguna. Sí, es verdad. Sí, le seré franca sobre la parte de la presentación. La voy a buscar sobre toda la parte económica. Mi sugerencia es, me parece que los elementos del análisis económico están ahí, ¿ok? Ahora, mi sugerencia sería esta adecuación al tipo legal. Finalmente, los economistas acudimos como un apoyo para brindar toda esta evidencia indirecta que permite a la autoridad o al regulado abogar por si hay una adecuación o no al tipo legal, porque finalmente de eso se trata la fortaleza del caso, ¿ok? Entonces, todo lo tienen en la especificación de la conducta. De ahí que las preguntas fueran, ¿es por objeto? ¿Es por efecto? ¿Cuál es la duración? ¿Cómo distingues la situación que prevalece en el mercado sobre mecanismos de información respecto a cuáles son los actos atribuibles a los agentes económicos? ¿Cuál es este mecanismo? Y todos los elementos constitutivos. Y en ese sentido sugeriría una revisión del planteamiento de los elementos económicos respecto del tipo legal. Sobre la referencia internacional, están viviendo una época maravillosa, viene toda la parte de algoritmos, medios digitales, plataformas y demás, cuando ya el sujeto y los medios a través de los cuales se implementa una conducta posiblemente anticompetitiva está cambiando mucho, ¿no? Sin embargo, se tienen que seguir probando en los extremos de la norma. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo y cuál es el acto atribuible a los sujetos? Sigue siendo importante. Y creo que hasta ahí dejaría mi participación. Lo mismo aplica para el tema de el uso del algoritmo con las estimaciones económicas. Hay momentos en las conductas. Hay un momento en donde ustedes atribuyen cuando ocurre la conducta. Bueno, también los datos tienen que insistir en estas especificaciones temporales, en mi opinión. Por lo demás, felicidades. Creo que han hecho un gran trabajo. Bueno, igual yo empiezo felicitándolos, creo que fue una buena presentación y un poco haciendo eco de los comentarios que ya recibieron. Creo que sería más útil o más convincente la presentación si en vez de citar el artículo al principio
y luego hacer toda la exposición del caso, y relacionando un poco cada tema que se abarca después con la parte de la fracción que se está probando, ¿no? Por parte de la autoridad investigadora. Digo, ya lo dijeron, no quiero ser muy repetitivo, pero de ahí que las preguntas fueran un poco en ese sentido, ¿no? El artículo, al menos las mías, el artículo dice esto ¿con qué se prueba de lo que dijeron después? Creo que ese es un área de oportunidad en la presentación. Y mi segundo comentario, que la verdad lo tuvieron más difícil por el no-show del contrincante, pero sería bueno también que hicieran un ejercicio de cuáles podrían ser las explicaciones no ilegales de esto que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué diría la contraparte y cómo ustedes contestarían lo que puede decir? Yo no quiero entrar en muchos detalles porque no les quiero dar algún tipo de información que no se pueda dar, pero creo que eso les va a ayudar en sus siguientes presentaciones. Ok, ¿tenemos algún comentario más? Sí, ok. Brevemente. Pues ya terminó su examen profesional. Yo igual, lo que comentaba mis colegas, estoy de acuerdo con ellos, con ella y con él. Yo nada más igual 3 cosas. La primera es, como ya comentó mi tocayo, desmenuzar los elementos que plantea la norma y encuadrar los elementos económicos que también ya comentó Georgina. Es fundamental. Creo que eso pudo haberse mejorado un poquito más. Segundo, sustentar un poco más los argumentos relativos a intercambio de información y por qué se materializa, que hay una guía, que hay elementos, está bien, pero cómo es que se ven en el caso. Eso no me quedó del todo claro. Y por último, el uso de precedentes internacionales es muy buena idea, pero hay que saber encuadrar los detalles del caso en lo particular a el tema específico que están presentando. Y fuera de eso, muy bien hecho. Es un caso complejo. Y les felicito por su presentación y sus argumentos. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Hemos terminado la audiencia. Los invito a salir, a ustedes y al jurado a deliberar. Tenemos algunos minutos más todavía para deliberar y antes de que se vayan, pues nos dejan sus calificaciones, por favor. Gracias.